Soy Marta Contreras, artesana en loza policromada. Los invito a un viaje por los mitos y leyendas de mi tierra. Peñaflor es un lugar repleto de historias que hablan de un mundo que ya no está, pero que en la memoria se niega a morir. Un mundo habitado por su diablo, ánimas, tesoros, héroes y villanos. Un mundo donde lo mágico y lo real es uno. Cuenta una historia que el valle de Pelvín recibe su nombre de una leyenda picunche. Pelvín habría sido el hijo de Millaray y del Lonco. Esta historia es de aquel tiempo en que llegaron los españoles y este río el lugar donde se desarrolla. El antiguo fundo alberga un mundo campesino del cual solo quedan recuerdos. Blancas paredes, restos inertes que se asoman cuando se recorren sus caminos y de forma viva y presente en los relatos de los hijos del inquilinaje que aún lo habitan. 900. Gracias. Buenas tardes. Hola, señora Bernarda. Hola. ¿Cómo está? ¿Viene y usted? Bien. ¿Qué anda haciendo? Aquí ando paseando y buscando algunas historias. Como usted vive tanto tiempo acá. Nací acá, yo y mis padres. ¿Sí? Sí. Y estudiaba acá yo. ¿Sí? ¿Dónde estudió? En el colegio antiguo que se quemó junto a la iglesia. Ahí ya. estudiaba yo. Sí. Mire. El camino lleno de tierra, no había luz, pocas casas. No había luz eléctrica, se refiere. No había. ¿Y cómo se iluminaba? En las puras casas no, pues, pero en las calles no había. Yo ando en la búsqueda de una historia de la India Millaray. Yo no sé si usted la conoce. Ella vivía aquí hace muchos años atrás y se dice que ella ahogó a su hijo Pelvín en el río para evitar que los españoles vinieran a hacerlo esclavos. ¿Ya? ¿Qué sabe usted de esa historia? No, yo no sé, no conozco esa historia de la Millaray, pero sí de la Llorona. Nunca escuché el nombre de la India Millaray. Yo conozco siempre la leyenda de la Llorona nomás. O sea, que varias veces la vimos. Si nosotros la veíamos pasar. Se veía una mujer blanca, grande, con vestido de novia. Así era. Era como un lamento, ella le decía, ¡ay! Así que así. Pero era mucho lo que gritaba así. Sí, yo la sentí varias veces pasar por aquí, por mi casa. Porque pasaba por detrás, pasaba ella. Mi esposo la veía siempre a ella. Entonces, él, cuando sentía algo, él salía a mirarla. Y él vio muchas cosas, porque a él le gustaban esas cosas. No conozco la leyenda de la India Millaray, pero sí conozco de la historia y la leyenda de la Llorona. La historia de la Llorona me tocó un poco a mí vivirla también bien de cerca, porque cuando aquí, hace 25 años atrás más o menos, habían 3 niños de la misma edad, que incluso eran 2 vecinos y mi hijo menor. Ellos tenían aproximadamente un año, 2 meses más o menos.
Y en ese tiempo sí se escuchó la Llorona. Llegaba por las noches, tipo 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, a distintos horarios. En las familias estas se empezaron a asustar porque no sabían qué hacer. Y también a la vez, como ellos se asustaron los papás, los niños entre su inocencia y todo, también se asustaron y se enfermaron. Y en este caso, ahí es donde yo me enteré porque llegaron a la casa pidiéndome auxilio. El objetivo de ella era rescatar a su, yo creo que era un hijo perdido que ella buscaba. Entonces la idea yo creo que de la Llorona era tomar a un niño y llevárselo. Vivo o muerto, pero llevárselo. Y como no lo pudo hacer, no apareció más. Y desde entonces nunca más he escuchado hablar de ella, ni se ha visto. Pareciera que el mundo campesino en que se formó Pelvín dejó de lado la historia de la Millaray y junto con ello el rastro de su origen. La Llorona de la cual hablan comparte el destino de la desgracia, pero en su blanco rostro y ropas niega su origen indio y moreno. Yo tengo otra historia, Martita. Me la contó mi papá. Por allá, por el año 1400, habían dos tribus. Estaba el cacique Mayarauco y el cacique Mayoco. Ambos caciques tuvieron hijos. Mayoco tuvo a Peñaflor y Mayarauco a Millaray. Como eran los hijos los que tenían que proteger la frontera, Millaray resguardaba este lado del río y Peñaflor el otro. Un día Peñaflor escuchó una voz maravillosa y se enamoró de esa voz. Era la voz de la india Millaray. Y Millaray desde este lado vio a un hombre gallardo que hacía ruidos de animales y se enamoró. Pasó el tiempo y Millaray quedó embarazada. Cuando Mayarauco se enteró que su hija estaba embarazada, la confinó para que nunca más se acercara a este sector del río. Y Peñaflor, en su desesperación por tener a su mujer y a su hijo, la fue a buscar una noche. Entonces, antes de llegar al río, Peñaflor se dio cuenta que la estaban esperando los otros indios y lo mataron. Lo acusaron de traición. Millaray, en su desesperación, sabiendo que no podía volver a su pueblo, porque también dirían que lo había traicionado, tomó a su hijo, Pelvín, en brazos y ya herida de muerte. En su último aliento lo tomó y lo ahogó, para que él no fuera esclavo de ninguna de las dos tribus. Es por eso que este sector se llama Pelvín, que en mapudungún significa flor de totor. La historia de Millaray es la historia de una madre mapuche que, lejos de ser la responsable de la muerte de su hijo o la autora de la muerte o la asesina de su propio hijo, como puede interpretarse desde la mirada occidental, desde la mirada mapuche, Millaray es la defensora de la vida de su hijo. Al decidir llegar hasta ahí su vida, al decidir sacrificarlo en el río, lo que ella está decidiendo en ese momento es defender la vida tal como la concibe nuestro pueblo, una vida sin cadenas españolas, tal como ella pudo observarlo frente a la arremetida de los invasores. Ella vislumbra esa vida que se viene y desde el principio mapuche, esa vida con cadenas españolas no es tal, por lo tanto, decide dar término, pero siempre en el principio de defensa de la vida y no desde la perspectiva de la muerte. Lo que se olvidan son los detalles y los nombres, pero persiste la memoria del dolor.
la Millaray desterrada por su pueblo o perseguida por los españoles. Es la historia de una mujer marcada por la pérdida de quienes amaba, y ese sacrificio sigue resonando hasta nuestros días. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió en ese momento. Lo que sí cuenta la leyenda es que la Millaray, viéndose acorralada entre el río y sus persecutores, tomó a Pelvín y lo sumergió en estas aguas. De ahí su lamento eterno. Algo dentro de ella debió advertirle que la entrega o la esclavitud del pequeño Pelvín no era mejor destino que la muerte. Dicen que las ánimas son el espíritu de quienes no han logrado ir al otro mundo, pero tampoco pertenecen a este. Lo que no lograron resolver acá, tampoco lo pueden hacer en el más allá. Transitan por los caminos, habitan en sus viejas casas, son los otros vecinos de Peñaflor. Qué increíble que de una materia tan rústica como es el barro, que se saca directamente de la tierra, puedan surgir estas figuras para que nosotros las hagamos con tanto detalle. Y además uno con el color va sacando la esencia del personaje que quiere transmitir, la actividad que realiza, y puede entregar un mensaje a través de esto. Así es, nuestra herencia, la loza policromada de las monjas claras. Esa que ella le enseñaron a mujeres comunes y corrientes como nosotros, como a la Sara Gutiérrez, por ejemplo, que llevó esta arte a su vida cotidiana. Y la importancia de ese traspaso tiene que ver con que las indígenas de aquella época tenían una muy buena técnica con la greda, pero las monjas aportaron el detalle, el color, todo lo que traían desde España, y se produjo ahí un mestizaje que ha hecho que esto pueda trascender en el tiempo. Como tú dices, Sara Gutiérrez, una de las máximas exponentes. Sí, en realidad la Sarita es como nuestro referente, porque este tema de esta mezcla, como dices tú, y el mestizaje es lo más interesante de todo esto que estamos haciendo. Marta, qué bonito estás haciendo. Mira, estoy haciendo a la Zunilda Rojas. Ella es parte de una leyenda que me contaron hace un tiempo, y me conseguí el dato de la persona que me va a contar la historia. Como tú sabes, yo pertenecí al taller literario de Peñaflor, y ahí nace la idea, digamos, de conocer más de mi comuna a través de historias que me habían contado, de leyendas, en fin. Yo traje esta figura, que la realicé basada un poco en algunas leyendas que fui encontrando en este libro, que yo sé que hay algunas recopilaciones suyas. ¿Qué me podría decir esta figura? De este señor, el Mandíngola. Bueno, aparte de Malulo, también Coquieto, dicen por ahí. Sí. Bueno, este caballero tiene varias historias acá en la comuna. Ya. Bueno, y una de esas es la que te voy a contar. Zunilda Rojas es una niña, más o menos de 20 años, que vivía en las cercanías de Pelvín. Cerro la Virgen, la Volta, como le llaman mucho. Ella no se había casado y deseaba conquistar al amor de su vida. Ella estaba enamorada, pero era un amor imposible. Era un dueño de fundo, y ella quería lograr, digamos, su objetivo, conquistar el corazón de él. Ella no quería riqueza, sino que era conquistar su amor. Era un amor imposible para ella.
Entonces a ella no se le ocurrió mejor idea que pedir esto con un pacto con el diablo. Se fue al lado oscuro en este caso. Entonces ella fue a hacer este pacto con el diablo y el diablo se le apareció. Entonces el diablo, como no es tonto, quiso tentarla a ella para que se fuera con él. Este árbol, este gigantesco árbol que tú ves aquí, es un gomero. ¿Ya? Y fue traído por Patricio Larraín Gandarillas, Ya. por allá por el siglo XIX, es lo que cuentan. Sí, es impresionante, o sea, verlo ya, su forma es como que fuera una garra que está enterrada en la tierra. Esa impresión me da. Sí, tienes razón. Por lo menos dicen que tiene casi 400 años. Sí, además tiene como una fuerza misteriosa, no, es hermoso, pero a mí me inspira temor. Es como atrayente. Sí, y además es atrayente. Sí. De los relatos que escuché, que decía que se podía transformar en llamas, que de repente se prendía el árbol, Claro. después se apagaba. Bueno, contaban que a veces venían los bomberos de la época a apagar el fuego porque se prendía y llegaban acá y no había nada. Ya. Estaba inmaculado como tú lo ves. Dicen que es una ofrenda, un recordatorio ¿Ya? de este personaje, pues este caballero. Sería del innombrable. Sí, el Mandinga. El Mandinga, sí. Que el patrón me cambió a mí, porque tenía confianza, me puso de rondín. Y ahí la mate gomero, ahí siempre lo veían sentado y botaba llamas de fuego. Y le dije al patrón, mentira, hombre, eso es mentira, que tenéis miedo de rondar. Después le dije yo que no rondaba más. ¿Por qué? No, yo no quiero rondar más. El mono, me sale un mono con fuego ahí. Tiene que haber algo ahí, en el gomero, al otro lado. Porque cuando hay destrueno, salen llamas, las llamas de fuego llegan ahí. Luego se iba a saber que para que la Virgen no dejara pasar el diablo para allá por el pueblo. Así que el diablo pasaba por aquí para allá nomás, hasta la costa de Magarauco y ahí para abajo, por el fondo del camino. Ahí se Carmen la pusieron así que el diablo no puede ir de allá para acá. De allá para acá sí. Ya queda poco para... Queda poco, vamos a sobrevivir. Sí. Para contar. El gomero gigante frente al Cerro de la Virgen es un ser que la confronta, un Mefisto aferrado a la tierra. Más vale que valga la pena la historia de la Zunilda. Todo el esfuerzo que nos costó llegar aquí. Sí, en realidad. Hay que ser bien creyente para llegar hasta acá, pesar la subida. Bueno, sí, en realidad. Pero ¿hace cuánto tiempo que no se nos subían al cerro? Desde mi infancia que no venía a este lado. Yo ya no le recuerdo. Bueno, para mí es súper importante haber llegado, porque como ven, aquí está la Virgen y afortunadamente hay un día muy bonito, así que el paisaje es muy acogedor. Ya pues, termina la historia de la Zunilda. Ah, bueno, verdad, Ya pues que sí, en estamos eso aquí. habíamos quedado. Bueno, la historia termina cuando
Zunilda, arrepentida de toda esta pequeña aventura que vivió, que fue un poco trágica, donde el hombre la venía persiguiendo, el Bandinga, ella subió de manera estrepitosa al cerro y subió para pedirle perdón a la Virgen porque ella estaba arrepentida de lo que había solicitado. Le pidió perdón y a la vez le prometió a la Virgen devoción por toda su vida. Y bueno, lo otro que es como bien importante destacar es que los lugareños de acá dicen que se ve más o menos en la fecha aproximada de este acontecimiento, se ve a una viejita que deambula por el cerro con un velo en su cabeza blanco y con una Biblia y un rosario en sus manos, que anda deambulando. La presencia de Zunilda Rojas todavía está por acá, entre el Gomero y la Virgen. Es como si la vida se lo hubiese congelado en un instante que los años no han borrado y que seguirá por este camino. Hola, señora. Hola. Hola. ¿Qué está haciendo? Estamos aquí en un encuentro de una veta de greda. ¿Quieren venir a verla? ¿Ya? Vengan, acérquense. Mire, aquí con el caballero estamos sacando greda, ¿ya? Porque este sector hay mucha greda por acá. Y es para trabajar todo lo que son mis monitos de losa policromada. ¿Tú trabajas con greda? Sí, pues. Mi papá dice que en todo este sector hay greda, pero yo no sabía que en este lugar en específico había greda. Como yo trabajo todos estos monitos de greda, voy relatando historias, ¿ya? Que son unas figuritas así pequeñas, y dentro de esas historias hay algunas bien interesantes, ¿ya? Yo podría contarte que en este sector hace muchos años atrás circulaban los soldados talaveras que eran españoles. Sí, con mi papá me recorrió todo el cerro y me cuenta historias de que hay una mina, hay túneles, pero yo no las conozco, así que no sé cómo explicarle cómo serían. Dentro de los cerros hay minas y hay túneles, pero también se dice que puede que existiera aquí un tesoro escondido. Oh. Cuenta una historia sobre un tesoro perdido por los españoles en Peñaflor. Se dice que unos talaveras antes de la batalla de Maipú habrían ocultado un cofre en una antigua mina. Ahí se encontraban parte de las riquezas que escondieron al bando patriótico. Y mientras lo hacían, un niño escondido los observaba. Al ser descubierto y con miedo a que lo tomaran, huyó hacia su casa. Y se relacionaba con el dueño del fondo antiguo que hay ahí. Y decían que ese tenía pacto con el diablo. Y él le daba la plata para que hiciera el túnel de Mayarao, que todas esas cosas son rumores de la gente. Y que tenía debajo del cerro una sala donde tenía un Cristo ahí. Y ahí se metía para adentro y a ese lo azotaba ahí para que le diera plata. Le decían que por la boca le tiraba chorros de plata. Yo puedo confirmar que sí hay un túnel en Peñaflor. Ese túnel da de la casa patronal, que pasa por el cerro, a la casa de los Carrera. Y bueno, se decía de que en ese túnel habían oro, monedas de oro, había una riqueza, ¿ya?
Y yo lo puedo decir y confirmar porque yo con mi papá estuve ahí. Con mis papás conocimos ese túnel y yo lo alcancé a bajar. Se escucharon muchas historias sobre el túnel. Decían que había un túnel que empezaba en la casona patronal que estaba al frente, cruzando el camino. Claro. Y que decían las personas que bajaba y llegaba a la casa de los Carreras. ¿Qué sabe usted de eso? Se habló mucho, incluso este cuñado mío, que era el que trataba de hacer cosas, una vez estuvo picando el suelo del living comedor, porque había escuchado que ahí estaba la entrada al túnel este. Pero mi suegro no lo dejó seguir haciendo mucho daño porque no llevaba a ninguna parte esta cosa. Pucha, Nico, tendremos que encontrar ese tesoro. Ya, pues, entonces busquémoslo. Mira, con la información que tengo yo de mi papá que me cuenta de los túneles y las minas, más la información que nos dio en la mañana la señora Marta, más o menos tengo una idea de dónde podría estar el tesoro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Busquémoslo. ¿Pero qué haríamos con tanta plata? Yo ayudaría a mi papi. ¿Y tú qué harías con toda esa plata? Ya me compro una Play. Dale, busquémoslo. Las historias son cíclicas, aunque las cuenten nuevas voces. Los tesoros son tesoros, no por lo que tienen, sino por quien los busca. Y quizás quien los encuentre. Y decían que esa mina era de un caballero que él lo sacaba el oro de ahí, no lo mandaba a fundir, sino que era muy re buena. Llegaron unos codiciosos, se alojaron ahí con el caballero y el hombre trabajaba la mina solo. Y ahí los otros esperaron que sacara oro y lo mataron. Lo mataron y lo enterraron en la misma mina. Y ahí se les perdió la mina. Se les perdió la mina y nunca la hallaron. Pero igual tendríamos que cantar las cosas de nosotros. Sí, pero ¿cómo que lo queríamos hacer? El caballo. Pucha, Danco, estoy cansada y estoy aburrido. Hay que seguir. Y tengo sed. Toma. Nos deberíamos ir. No. Mira. Mira. Qué bonito el color. Ahí tiene un poco de hueso y ahí tiene sulfato de cobre. En una de esas aquí estaba la mina donde está escondido el tesoro. Busquémosla. ¿Sigamos? Bueno, vamos. Esa mina la halló un tío mío. Él calculaba que era la mina esa. La mina de Don Vale la llamaba. Mira. Ellos se metieron, como el incendio dejó pelado el cerro. Hay una parte que estaba como un hoyo así. Y andaban conejeando ellos. Entonces el conejo se metió ahí. Y ahí donde fueron a ver, ellos vieron que era un pique de mina. Y se metieron adentro ellos y sacaron muestras de adentro donde estaba el pique, de la profundidad que tenía. No era muy hondo, pero tenía como unos 30 metros o algo así. Y taparon la mina ellos, la taparon de nuevo. Y nunca la trabajaron más. No la fueron a trabajar tampoco. Y después se perdió, falleció y ya se perdió. Nunca, no la halló otro tampoco nadie. Danco, no entremos más porque se la puede aparecer la Llorona o el diablo. ¿Tenés miedo a la Llorona? No es por eso. Porque mi abuelo me dijo que se le apareció el diablo. El diablo en Peñaflor no tiene restricciones. Donde se encuentra el mito está él. Ya sean los túneles patronales
o en las minas que abundan por sus cerros. El mito de Peñaflor y sus riquezas vive en sus entrañas. ¿Todavía andan dando vueltas por acá ustedes? Sí, hemos recorrido por todos los lados y no hemos encontrado ningún tesoro de cual usted nos habló. ¿Y dónde anduvieron? Por allá por Bata, por la plaza y por acá por la Media Luna. Incluso encontramos hasta una mina, ¿no es cierto, Nico? Chivo. ¿Y a dónde hay una mina? Allá atrás en el cerro había una mina. Y lo único que encontramos y nos llevamos fue un gran susto. ¿Y por qué? Escuchamos una voz. ¿Cómo una voz? Una voz y no sabemos de quién era. Y salimos arrancando y quedamos así de lado y salimos arrancando así. ¿Cómo que no encontraron un tesoro? Miren. Esto que está aquí es el barro que sacamos y que yo al modelarlo voy representando las historias de nuestro pueblo. Así que este es el verdadero tesoro. Con el correr de los días se dice que una lluvia torrencial inundó gran parte de la zona. En el cerro donde estaba aquella cueva provocó un socavón gigante, cambiando toda la geografía. A los días, cuando el muchacho volvió, no pudo encontrar donde él había visto a los soldados, y por más que buscó, nunca encontró el tesoro. Pa' cantar pidió permiso para cantar, con cariño saludar, y para ser más preciso, por la fiesta que se hizo en casa de Marta Contreras, también saludar quisiera a profesores de historia, guardianes de la memoria de la gente de esta tierra. Los mitos y leyendas de Peñaflor no solo están compuestas por su diablo, ánimas y tesoros, sino también de héroes. Algunos son anónimos con aventuras más pequeñas y otros ilustres como son los próceres de los Carrera y Manuel Rodríguez. A los pies del Cerro La Virgen se dice que José Miguel Carrera tuvo una de sus casas. En ella su viuda, Mercedes Fontecilla, lo esperó por aquella época, cuando era conocido como el Príncipe de los Caminos. Quienes conocieron la casa, incluso muchos años después de su muerte, dicen que se le sentía vagando por sus corredores. Esta casa, cuando recién llegamos a ella, se conservó y no era la casa de los Carrera. Era una casa en que vivió Javiera Carrera. ¿Ya? Y que como en ese tiempo todos los transportes eran en carreta, si venían de Valparaíso, por ejemplo, no llegaban directamente a Santiago en el día. Claro. Entonces pernoctaban en esta casa. Tenía corredores por 3 lados y atrás el canal. Ya. Porque se entraba al escritorio y después al living comedor, que era un gran salón. Ya. Debe haber sido alguna vez el lugar de recepciones, porque era muy grande, muy bonito. Lo que sí, como era todo de un solo cuerpo, tenía poca iluminación. Una vez me acuerdo que fue una persona de Peñaflor antigua, una señora, a pedirme permiso para ver la casa. Y yo me daba gusto porque yo la casa la tenía bonita dentro de los medios nuestros, sencillos, digamos.
Y ella fue una de las que me dijo que la gente de Peñaflor sabía que esa casa tenía historia. Pero yo creo que mi suegro la compró sin saber que tenía esta historia. La casa presentaba frescos en las paredes exteriores de diversos artistas, incluso del francés avecindado en nuestro país, Jacques de Treville, quien tuvo una gran influencia en la pintura sudamericana. Uno de mis hijos pensó que era posible guardar estos frescos, conservarlos, rescatarlos y guardarlos. Pero no se podía porque está pintado directamente en el muro y el estuco que había, digamos, era muy grande, no había posibilidades. No había posibilidad de sacarlo así como una tela. Como una tela. Y quedaron ahí en la... Quedaron ahí, en la sí. intemperie. Los Carrera no solo están presentes en Peñaflor, en su casa o en los mitos que los acompañan, sino también en su folclore. Se grabó en la memoria, se grabó en la memoria el nombre de los Carrera, que su patria libre fuera, así escriben con gloria. Así lo dice la historia, con su primera bandera la hizo doña Javiera, con coraje y con honor. Derrotan al invasor en esa hora certera. Mi marido se imaginaba, me decía, me imagino a José Miguel Carrera llegando aquí a caballo, pero no amarrando el caballo afuera, entrando hasta el living a caballo. Incluso él se hacía una imagen increíble. Me decía, yo me lo imagino pescando el mantel de aquí en la punta y tirándolo así con todo para abajo. Todo que se quebrara, no importa, todo. No sé por qué él tenía esa visión de José Miguel Carrera como de... Yo no sé si era por que me lo imaginaba destrozando, no, haciendo su gusto. Fusilan al general, fusilan al general, su mujer con mucha pena. A caballo y a carrera, ella lo siente llegar. Le han dicho que es normal sentirlo por la noche, verlo llegar en coche, ver cuando la luna brilla. La silueta de Carrera y Mercedes Fontecilla. Bueno, la casa como quedó inhabitable e irrecuperable después del terremoto, hubo que demolerla. Con gran pena, porque la casa tenía no solo un recuerdo material, sino que emocional. Se había vivido muchas cosas ahí, buenas y malas, y encerraba muchos recuerdos. Pero bueno, las personas están por sobre las cosas. Del guerrillero era don Carlos Rodríguez, María Herdoiz Aguirre, descendientes y herederos de los hombres que vinieron de pueblos muy lejanos. Don Carlos era peruano, oriundo de Arequipa, lo dice la historia escrita de los antiguos escribanos.
Yo primero partí trabajando en el campo, como está esa gente allá, pero a los 14 años, pagando la obligación en el fondo con mi padre. Y a todos los jóvenes de esa época nos dijeron que nos iban a pagar un sueldo de adulto cuando cargáramos sacos de 80 kilos. El patrón nunca hizo eso, llegó la ley de sindicalización campesina y formamos los sindicatos. Posteriormente luchamos por la reforma agraria y para el golpe militar, ahí todo se vino abajo. Me llegaron a buscarme detenido y ahí entonces me fui a los cerros. Y ahí recorrí los cerros por la parte alta, porque era la parte importante de cómo tú dominas el valle, cómo tú ves quién viene, quién va y puedes controlar eso. Nosotros el único pecado que habíamos cometido era defender nuestros derechos como asalariados y pedir la tierra para poderla trabajar nosotros, que eran los gobiernos de la época que hacían eso, pero de ahí partió la persecución firme para adelante. Luchar contra la injusticia ha llevado a quienes la combaten hacia estos cerros, desde Rodríguez hasta hoy. Yo entiendo que así es, que estuvo Manuel Rodríguez en esta zona y no me extrañaría, porque es un lugar importante para eludir sus perseguidores, lo mismo que hacíamos nosotros, ocupar los piques de mina. Ellos dominaban el valle a la altura y seguramente viajaban de noche y no en el día, y por lo tanto no tengo ni una duda que tiene que haber sido así. Rodríguez el guerrillero, él fue varios personajes, se colocó varios trajes, se vistió como un arriero, muchas veces de ovejero y de cura franciscano, en lugares no muy sanos, Bailocueque en la Chingana, Tomochiche en Damajuana, de todos se sintió un hermano. La picardía de Rodríguez se extiende a su leyenda. Cuenta la historia que se encontraba con sus enamoradas en las noches de luna, las cuales generosas hacían que tocaran sus pechos para entregarle suerte. Las historias de Peñaflor no solo se alimentan de la magia de su tierra, sino también de los actos y vidas de los héroes anónimos, cuyas aventuras le dan forma e identidad a este valle. Cuenta la leyenda que el patrón, en un tiempo anterior a la luz y las máquinas, en su búsqueda de proezas y riquezas, habría realizado un pacto con el diablo para construir el canal de Mayarauco. Un canal que transformó a Peñaflor, uniendo lo terrenal y lo mágico en un solo mundo. La historia de Peñaflor en algún punto se encuentra y confunde con la de Patricio Larraín Gandarillas, un visionario agricultor de finales del siglo XIX. A pesar del tiempo que todo lo borra, su huella permanece hasta nuestros días, no solo en su obra, sino también en el mito. Cuando nos instalamos con mi mujer aquí en este campo, habían algunas personas del campo que habían trabajado en el túnel. Hay gente que en ese momento, estoy hablando hace más de 60 años, tenían ya 90 años o un poco más, y ellos les había tocado conocerlo. Don Patricio era un hombre muy serio, austero, muy dedicado a su trabajo y al campo, y en ese momento a la fabricación del túnel. En la iglesia de Santa Rebeca,
Me reúno con los que fueron alguna vez los niños del fondo del patrón, hijos y nietos de inquilinos que le dieron vida a Peñaflor. Ellos han sido testigos de un mundo, un tesoro al cual solo se puede acceder a través de sus memorias. Señora María, ¿y usted qué recuerdos tiene de su infancia acá en Pelvín? En Pelvín muchas cosas bonitas. Cuénteme una así que usted recuerde más con cariño. Yo lo más que recuerdo eran las fiestas. Ya. Porque era buena para las fiestas cuando estaba joven. Ah, ya, en baile. Sí. Ah, qué bien. Y ahora después se me quitó. Sí, pues eso es lo que me gustaba a mí. Porque Ya. donde había un baile, yo siempre andaba en los bailes. ¿Y qué bailaba? Y bueno, antes eran más las cumbias, pues sí. Y ¿Las cumbias? Claro, y las cosas mexicanas. Ya. Eso era lo más que nos gustaba a nosotros, porque siempre ponían. ¿Cómo era el ambiente que se creaba en la noche, Bueno, los caminos? El camino era oscuro, entonces cuando uno tenía que viajar a la fiesta, Ya. nos acompañaban, los grupos nos íbamos a la fiesta, ¿Pero se iban a pie? a pie. Y a la curva arriba estaba el salón, pues. Y ahí se hacía la fiesta, linda fiesta, pues. Sí, se montaba toda la tunda de Pelvín ahí. Y en ese tiempo habían, ¿cuántos tocadiscos? ¿Tocadiscos? Sí. Tocadisco. Ahí estaba el salón social, porque ahí estaba el colegio, estaba la llavería, estaba la oficina y cuando estaba la iglesia. Todo en ese rincón. Él llegó a Chile con la inquietud y ahí pensó la posibilidad de trasladar aguas del río Mapocho a través de todos estos campos y del cerro, que era la parte más complicada, y regar Mayarauco, en que con las diferencias de nivel, el agua del río Mapocho estaba más arriba que el canal. La historia cuenta que la construcción del canal comenzó en 1873 y se extendió durante 20 años. La perforación fue accidentada, con interrupciones y desgracias. Pareciera que el precio de todo lo bello implica siempre el sufrimiento de los seres humanos. Nosotros crecimos a la sombra de un señor como Patricio Larraín, que fue un pionero, digámoslo así. He ido recopilando información verbal, que es poca, la tradición oral no ha sido mucha. Y ahí, juntando todos estos elementos, me he formado la idea de que la obra del canal de Mayaraucos fue, si no la más importante del siglo XIX, entre las 5 más importantes. La motivación principal, que es la motivación que tenemos en general los agricultores, era tratar de aprovechar bien esos campos que eran de él y poder sacarle el rendimiento que correspondía para producir más, para dar empleo y para crear toda una nueva forma de aprovechamiento de todos estos campos que hasta ese momento no daban nada prácticamente. En general, ¿cómo ustedes podrían indicar cómo era la vida en general en Pelvín? Era un poco difícil. Ganaba muy poco, los papás nos alcanzaba para... Nosotros que éramos tantos que de un pan nos dieran la mitad nomás, nos los comíamos el pan entero. Nosotros orgullosos cuando llegaban los compañeros y llegaban con un pan entero. Y uno nos miraba nomás. Ahora la ropa, no hay una chaqueta, una pura chalequita nomás. Menos usar zapatos. Zapatos los mismos usar ya viejos ya. Decían,
mira, aquí hay unos baños, no hay plata. Porque les contaba la mercadería, les contaba la galleta, la tierra que le pasaba. Al final recibía puros vales. Yo me acuerdo que hacían una galleta que llamaban. Y esa galleta que llamaban, decíamos nosotros que era una galleta, esa galleta se la daban a la gente. Los citaban a tal hora a buscar la galleta. Ahí la llevé, porque hacían el pan para la gente del fondo. Ahí los daban el pan a nosotros. Porque según la familia nos daban una galleta. La vida era difícil, porque en el campo no había comodidades, no había nada, pero a la vez era linda, porque era otra vida, era una vida sana, vivíamos desconectados de todo lo que pasaba afuera y también era una vida de familia, porque todos nos conocíamos. Se cuenta en el campo que el patrón siempre tenía 3 hijos, un militar que peleara sus guerras, un abogado que lo defendiera en las letras y un sacerdote para que salvara su alma y confesara a sus inquilinos. Las misiones son cuando vienen los sacerdotes a hacer misa a los fundos. Y de ahí para descubrir quién le roba al patrón y quién no le roba. Entonces ahorita los pasa al confesionario y de ahí uno por uno los va pasando. Hasta que usted, como inocentemente, yo le robé un saquito al patrón de su hijo. ¿No serían 2 hijos? Sí, señor. No serían 3, hasta que le saca toda la verdad. Entonces después ya lo descubren. Se va el curita a hablar con el patrón y ya le dice, este niño le está robando. A los poquitos días le piden la casa. El pasado es un mundo de recuerdos, en donde el sometimiento y la comunión eran parte de una sola vida. La ignorancia se confundía con inocencia, la paz con silencio y la miseria con austeridad. Al llevar el agua en el canal de Mayarauco, regó 8.700 cuadras en ese tiempo. Mayarauco hoy día es un valle que está, hay cultivos de naranjas, limones, palta, hay lechería, hay queso, o sea, es uno de los valles más fértiles de la región metropolitana y eso todo gracias al agua del canal. A veces se requiere arrogancia contra la realidad. ¿Qué carácter habrá tenido el patrón? Era un hombre, parece que muy parco para expresarse, no tenía ningún afán de figuración ni de ninguna cosa. Y cuentan de que llegó un empleado de él mientras tomaba desayuno en el momento que empezó a correr el agua. Y su única reacción fue, sí, claro, para eso hice el canal. Ese resume un poco la forma de ser. Nosotros nacimos aquí, desde toda la vida hemos andado por aquí y los viejos antiguos, como decimos en el campo, que gentes que o sus papás les contaron, qué sé yo, decían que don Patricio tenía pacto con el diablo. Entonces que por eso le había resultado el canal. Lo que yo recuerdo son los recuerdos que mi abuelo nos contaba cuando éramos pequeños. Siempre nos contaba esas historias de que el diablo por aquí, por Pelvín, pasaba y que era un tránsito que él tenía, que venía por el camino del diablo y entraba por Pelvín y pasaba una carroza en la noche y que el caballo echaba fuego por el hocico y que el diablo era un hombre grande, vestido de negro, esas cosas. Esos son los recuerdos que yo tengo. Y el diablo también salía, porque a veces también se sentía. ¿Cómo sabía usted que era el diablo? Porque se sentía que era él. Pero sentía porque ruido. Salía en una... Sí, porque se pasaba una carroza con caballo. Ya. Entonces tenía que ser él. El papá cuando lo asustaba con eso porque los contaba cuando bajaba del cerro. Que hay una loma que bajaba y se veía, él dice que se veía cuando venía bajando. La carroza, cuando venía el niño juntarse acá se metía al fondo ahí.
decían que venía a conversar con los pastores. El canal que riega y da vida a Mayarauco expresa un poder que nos es imposible de entender como obra solo de lo humano. Pareciera que son otros los poderes que acudieron en la ayuda de Patricio Larraín Gandarillas. Como fuere, la influencia de sus obras y la autoridad de su figura dan forma y alimentan los mitos que definen estas tierras. Cuenta la leyenda que el camino que rodea el antiguo fondo del Patrón aún está habitado por quien fuera su más grande aliado, y de ahí su nombre, el Camino del Diablo. El viaje por los mitos y leyendas de Peñaflor ha sido tan bello como extenso. Desde su diablo, ánimas, tesoros, héroes y villanos, adentrarse en ellos y el mundo que los hace posibles ha sido descubrir que lo fantástico es parte fundamental de Peñaflor. Un pueblo lleno de anónimos que luchan con más o menos suerte por conservar su memoria. De todas las historias que he conocido, me intriga la del Camino del Diablo. Al parecer, ese caballero es el vecino más ilustre de Peñaflor, porque tiene aventuras por todas partes. Yo estoy haciendo una serie de monitos ya con escenas sobre estos mitos y leyendas, sobre todo con la figura del diablo, y me gustaría ir a hacer una quema en el trapiche. Con ese caballero hay que tener un poco cuidado. ¿Y por qué? ¿Por qué si son Por solamente los mitos y todo lo que se dice. ¿Pero usted cree que hay como una fuerza oscura, algo así, que pudiera...? Creo yo que puede haber algo en eso. Solo. Las únicas casas que habían eran de estas casas aquí nomás que habían. Eran 6 casas que habían de la entrada del fondo hasta aquí. Y lo demás era solo. Entonces uno cuando venía en la noche, cuando uno es joven sale, usted sabe, esa playa sale en la noche y llega a medianoche, ahí es donde da susto venir. Porque aparte que decían que salía el malulo, salían vivos también a quitarle las cosas. Entonces ese era el miedo de que salía uno y no se veían ni las manos, pues. Y no había luz, nada como ahora. Se informa a la comunidad que los trabajos de canalización en Avenida Peñaflor, más conocido como el Camino del Diablo, ya se encuentran terminados y el tránsito normalizado desde hoy. Asimismo, distintos llamados nos han alertado que se ha visto transitando a un hombre con sombrero de ala y manto negro. Se recomienda precaución. Yo vengo de la familia Cabellos Berreo. Pero por parte de mi abuela, yo soy la quinta generación, porque mi abuela fueron su familia la que llegó aquí a Pelvín primero, cuando esto era recién hacienda, se estaba formando hacienda. Era muy rural, muy de campo, una vida muy de campo, porque en primer lugar teníamos el camino que era completamente de tierra.
y había mucha vegetación en el camino, era muy solo, no había luz. Teníamos luz hasta cierta hora porque nos daba la luz el fondo, entonces ellos la daban a cierta hora y después la cortaban. Traicionado por el patrón, luego de entregarle fortuna y saciar sus ambiciones, habría hecho de este camino su hogar. De Guaso o de Perro, quienes transitan por acá todavía pueden encontrarse con él. Fuimos al diablo cuando pasó en coche. 2 callos alazanes, choco y 3 guasos ahí, la misma mata y los mismos sombreros. Botaban fuego los callos por los resuellos y las llantas fuego y las rauras fuego también las patas. Y después que pasaba eso, venía un viento y los perros salían a la puerta de la casa y aullaban, pues ahí nos dio miedo a nosotros. Ahí creímos que era el diablo. Daba mucho miedo y a mí se me imaginaba un caballero alto, grande, muy con manos grandes, con pies grandes. Me lo imaginaba así. Como niña me lo imaginaba que era un caballero gigante, con las manos, no sé. Mi abuelo decía que el diablo cada vez que uno lo veía como una persona normal, pero que el diablo se iba haciendo grande. Que por detrás le salía una cola y en ese tiempo mi abuelo decía que el diablo andaba con un poncho, así como un poncho, no era con capa, sino que era un poncho negro. Era un hombre grande, Poncho Castilla, sombrero negro, grande. Y cuando venía por aquí y para acá, se achicaba, que era normal el porte de nosotros. A mis tías les pasó, fue que ellos lo vieron en forma de perro, que ellas vinieron a un velorio una vez y a ella le salió como perro. Y de repente le apareció un perro y empezó a caminar junto con ella. Y el perro se les cruzaba, iba por detrás, y de repente el perro empezó a crecer. Se hizo grande. Se fue haciendo grande, grande, grande. Y cuando ellas ya iban llegando a la casa, el perro era impresionantemente grande y ellas iban a terraspo. Pero iban con tanto miedo que no podían correr. Eso es lo que decía la tía Dina, que ellas no podían correr, hacer nada, sino que ellas... lo único que querían era llegar. Y cuando llegaron a la casa, se les desapareció, pues, cuando entraron, y de repente ellas miran y ya no estaba. No estaba el perro, y el perro tenía los ojos rojos. El poder y la forma en que se presentaba hacía para los que se atrevieron a enfrentarlo tomar precauciones y asumir consecuencias. Y una vez creo que yo iba a Santiago, dijo, yo voy aquí a conversar con el patrón este diablo. Se puso valiente. Fue a ver, pero miró por las rendijas de las puertas y nunca más habló, nunca pudo decir lo que vio. Quedó como paciente solamente de ir a saber lo que estaba conversando el patrón con el diablo. Salía el diablo y uno sacaba la cuchilla con la mano izquierda, el diablo no se llegaba, pues. Porque el diablo tiene miedo a los zurdos. Por eso siempre decían los viejos, nunca miedo al diablo. Y el diablo pesca la cuchilla con la mano izquierda y el diablo no se llega. Y la pura verdad. Ahí en esos años pasaba seguido, se sentía que pasaba el Maduro siempre de a caballo. Salía de Talagante, del cementerio. De por ahí del cementerio salía hacia Peñaflor. Incluso allá en Peñaflor todavía llaman la Cruz de Fierro ahí, donde pusieron una cruz de fierro ahí para que no llegara ahí o no pasara. La cruz de fierro fue la última que pusieron. Las anteriores de madera eran arrancadas de una patada por el mandinga. Relacionadas, decían, con el dueño del fondo antiguo que hay ahí. Y decían que ese tenía pacto con el diablo. Y él le daba la plata para que hiciera el túnel de Mayarao, que todas esas cosas son rumores de la gente. Porque hacían pactos para tener más riqueza. Eso que siempre han dicho que para tener más riqueza entregaban su alma al diablo.
para que lo ayudaran en lo que hicieron ellos. Después que se arrepentía, ¿por qué hacían iglesias, colocaban cruces por todos lados para que no volviera el diablo? Después que lo ayudaba el diablo, le daban vuelta la espalda. ¿Cuánto poder habrá tenido el patrón que pudo romper su pacto con el mandinga? Parece que el patrón era más diablo que el mismo diablo. Terminado el túnel y corriendo el agua, se le habría presentado el demonio a don Patricio, porque mucha gente pensaba que esta obra fue algo tan increíble y que no era obra para seres humanos, digamos. Y don Patricio, que era un hombre muy serio, muy austero, muy cristiano también, de fe profunda, le habría dicho: mira, no tengo nada que ver contigo, mándate cambiar. Y que el diablo entonces le dio miedo y habría salido corriendo por la orilla del río hacia Talagante. Y esa es la tradición de que ese camino se llamaba popularmente el Camino del Diablo. En la búsqueda de los relatos que aún están en la memoria, me he topado con gente que lleva dentro de sí un tesoro que no sabemos si mañana estará. La memoria, así como la greda que uso para mis figuras, es carcomida por el tiempo. Por eso es necesario modelarla y trabajarla. De lo que estoy segura es que el diablo de Peñaflor es su vecino más ilustre, y lo que en él hay de misterio, lo hay de poesía, y eso trasciende el tiempo. Pero dicen que tiene tanto poder como Dios. Entonces, si tiene tanto poder como Dios, lo estaría escuchando ahora a nosotros. Y también podría tener venganza contra nosotros por estar haciendo lo que estamos haciendo.